Les voy a dar un breve contexto. Hay un artículo muy interesante que ha escrito el señor Díaz que tiene que ver con Realpolitik versus realismo mágico y aborda y desmenuza todo el tema de la intervención militar del gobierno del presidente Trump en Venezuela, lo que se puede esperar durante y lo que podría venir después. Este es uno de los temas que le voy a preguntar esta noche. Bienvenido a Edición Especial. Buenas noches, Diego, un placer. Lo primero es lo obvio, ¿no? La situación, el análisis que tú haces después de la intervención militar en Venezuela. ¿Y cuál crees que sea la estrategia real del gobierno, dejando a 99% del régimen, incluido Delcy Rodríguez ahí? Yo creo que hizo lo que tenía que hacer. Estados Unidos aprendió las lecciones de Irak. Hace ya más de 20 años entra en Irak, decapita el régimen y elimina a todos los líderes en ese momento de Irak y se da cuenta que ahora tiene control de un país que está total y absolutamente colapsado y que Estados Unidos tiene que arreglar. Y se da cuenta que eso no puede suceder en Venezuela. A mí no me cabe la menor duda, como exfuncionario del gobierno de Trump, que conozco a los que están ahorita tomando decisiones, que la figura de Delcy Rodríguez y de los ministros del Interior, de la Defensa, de esta cúpula del gobierno, les parece total y absolutamente detestables. No me cabe la menor duda, pero es lo que hay. Es irrealista pensar que esta extracción del dictador también va a generar la extracción de la segunda, del tercero, del cuarto, del quinto. Es imposible. Y si bien mucha gente quiere que la señora María Corina Machado regrese, que se convierta en la presidenta, la realidad es muy diferente. Como dije en el artículo, estamos hablando del Realpolitik, ¿no? El realismo mágico, claro. Que es muy lindo para la literatura, pero no para la política. La señora Machado, nos guste o no, fue electa para absolutamente nada. De una manera muy injusta, no le permitieron entrar en el proceso electoral, la inhabilitaron y por lo tanto no fue electa por los venezolanos como presidenta. El que sí fue electo fue la persona que ella designó, una persona que arrasó con las elecciones y el régimen se la robó, pero una persona también que hay que admitir, su primera acción como presidente electo fue huir del país. Entonces él ni ella puede tener control operativo. ¿Qué es lo que hay que hacer en una transición? Lo primero que hay que hacer es tomar control operativo del país, de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad, de las Fuerzas de Inteligencia, del sistema financiero. Y ningún líder de la oposición, nos guste o no, puede hacer eso. Y esta señora Delcy Rodríguez, por detestable que sea, sí lo puede hacer. Entonces le es útil al gobierno americano para cumplir con su cometido de tomar control operativo del país. En una primera etapa. En una primera etapa. Esta transición va a tener, como dijo Marco Rubio, el secretario de Estado, 3 etapas. La primera etapa es tomar control operativo del país, que es lo que estamos haciendo ahora. Ok, me llama la atención algo que creo que es importante traer a la colación de esta discusión. En un momento del artículo señalas, es previsible que ninguna figura del actual mando castrense haya llegado ahí sin la aprobación directa de Maduro. Entonces la composición por ascenso de las Fuerzas Armadas es un componente a tener en consideración aquí. Totalmente. Toda esa cúpula máxima fue puesta por Maduro. El gobierno actual es el gobierno que puso Maduro, sin duda alguna. Pero también no me cabe la menor duda de que están colaborando con el gobierno norteamericano, porque como bien le dijo Trump a la señora Rodríguez, si no colaboras te va a ir peor que Maduro. Sabemos lo que significa eso. Entonces, se pueden criticar por muchas cosas, pero no son tontos. Saben que les va a ir muy mal si no colaboran con el gobierno de Trump. Vamos con algunos de los argumentos que nos dispararon a los que apoyamos la intervención militar. El primero es el derecho internacional. Claro. ¿No? Nos lo sacaron, pero por todos los naipes. Sí. ¿Por qué crees que se cae ese argumento? Bueno, esos que están argumentando que lo que hizo el presidente Trump va en contra del derecho internacional, en ningún momento argumentaban que el gobierno de Maduro fue el que fue en contra del derecho internacional. En ninguna parte del derecho internacional se dice que un dictador puede convertir al Estado que gobierna en un Estado que facilita la actividad narcotraficante, que facilita el crimen organizado, que facilita actividad terrorista. Se habla mucho del tema de la soberanía. El que cedió la soberanía de Venezuela fue Nicolás Maduro cuando se la dio al gobierno de China, al gobierno de Rusia, al gobierno de Irán, al gobierno de Cuba, cuando regaló el petróleo de los venezolanos a estos regímenes. Así que en ningún momento esta gente habló del derecho internacional antes, cuando el que en realidad fue en contra del derecho internacional fue Nicolás Maduro y sus narcocriminales. Helicoide, que hasta ahora no sabemos a cabalidad qué cosas es lo que hay ahí, lo que pasaba. Tenemos una idea, ¿no?
Esa es otra cosa de lo que se trae abajo, esa narrativa del derecho internacional, ¿no? Que ya el gobierno se había solito puesto fuera de la esfera que protege a un régimen. Así es. Y toda esa información la vamos a saber ahora, porque el gobierno americano ahora que va a tener acceso a toda esa inteligencia va a saber exactamente lo que pasó. Y yo creo que hay muchos líderes latinoamericanos que están temblando porque ahora se va a descubrir, vamos a tener evidencia concreta si el gobierno venezolano, por ejemplo, financió de manera ilícita campañas por toda la América Latina. Yo creo que aquí muchos líderes de la izquierda están temblando por eso, porque el gobierno americano va a tener pruebas de que llegaron al poder por un financiamiento ilícito de parte del gobierno de Venezuela con dinero del narcotráfico, del crimen organizado y del terrorismo. Es una locura que gente defienda esto, en el sentido de que una persona que gobierna un país ha abierto el Estado, lo ha puesto los activos de ese país a disposición del crimen organizado. Totalmente. Manejaba un narcoestado. El derecho internacional se cae. El otro argumento es el de la cesión de soberanía. Sí. ¿Qué análisis hace sobre eso? Sí, una soberanía que el gobierno venezolano cedió totalmente, como dije, a China, a Rusia, a Irán, a Cuba. El que cedió esa soberanía fue Nicolás Maduro. Un país no se puede llamar un país soberano, verdaderamente soberano, cuando el gobierno en funciones no representa la voluntad del pueblo. Hubieron unas elecciones en Venezuela y el dictador perdió claramente. La comunidad internacional, con muy pocas excepciones, las que menciono, Rusia, China, Irán, Cuba, Nicaragua, no reconocieron a Nicolás Maduro y no hicieron absolutamente nada. Toda la comunidad internacional dijo que las elecciones fueron robadas, que Nicolás Maduro no es el líder legítimo de Venezuela, pero ¿qué hicieron? Nada, hablar, puro bla, bla, bla. Y el único que hace algo es Donald Trump. Entonces, si no hace nada, lo critican por no hacer nada, y si hace algo, lo critican por ir en contra de los conceptos del derecho internacional y la soberanía. Yo estoy seguro que los venezolanos ahora tienen por lo menos la esperanza de que ese petróleo va a ser vendido a un país, Estados Unidos, que va a permitir que el pueblo venezolano también se enriquezca. Hay una línea que quiero leer de acá del artículo en la porción de soberanía. Dice, en estricto sentido, el argumento de soberanía exige que un pueblo a través de su gobierno se conduzca con autonomía y ejerza control sobre su territorio y recursos. Esa no era la situación de Venezuela. Claro, tenían a un líder ilegítimo, no electo por el pueblo, que, como dije, cedía toda esa soberanía a otros países. Así que no hay argumento, desde mi punto de vista, no hay argumento de soberanía, no hay argumento de derecho internacional que valga. ¿Cuál es la gravedad de lo que nos hemos enterado de la intervención militar Cuba y inteligencia en muy grave. Suelo venezolano? Y no solamente en Venezuela. Ahorita nos estamos enfocando en Venezuela. Sabemos que el anillo inmediato de seguridad de Nicolás Maduro estaba compuesto por cubanos. Sabemos que la penetración de la inteligencia cubana, que son los mejores en la inteligencia en la América Latina y uno de los mejores del mundo, por cierto, pero no solamente en Venezuela. Todos estos movimientos de izquierda, todos estos movimientos comunistas de la América Latina tienen su origen en Cuba. Cuba ya no tiene los recursos que tenía antes, pero sí tiene la inteligencia y sí tiene la red de poder infiltrar a todos estos movimientos en Venezuela, en Colombia, en Perú, en toda la América Latina. Ahora, la operación militar en Venezuela la podemos apoyar. Creo que toda la gente que ama la libertad y que es medianamente sensato podría apoyar eso. Una potencial intervención militar en Groenlandia, not so much, como se dice en inglés. Yo creo que no va a haber una intervención militar en Groenlandia. El presidente Trump ha dicho lo que otros presidentes americanos también han dicho. Él es el tercer presidente que dice que Groenlandia tiene un valor estratégico para Estados Unidos. Es el único que lo ha dicho de una manera tan repetida y con tanta fuerza, pero el presidente Truman hace más de 70 años también lo decía, que sería importante tener a Groenlandia. No va a haber una invasión a Groenlandia. ¿No crees tú que no creo que lo va a haber? Que lo vaya a buscar anexar por la fuerza. No creo. Yo creo que si hay algún esfuerzo es para comprar a Groenlandia de la misma manera que se compró Alaska. Hoy Alaska es un estado de Estados Unidos, pero anteriormente era propiedad de Rusia y Estados Unidos lo compró. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha dicho que el interés de Estados Unidos en Groenlandia es real y que lo ideal sería comprarlo. Yo no veo una invasión. Groenlandia le pertenece a un país miembro de la OTAN. Una compra que traería, esa es una de las consecuencias que traería OTAN, ya perdería su sentido, ¿no? Si Estados Unidos invada Groenlandia y OTAN no activa
el artículo que exige que todos los miembros vayan en defensa de un país de la OTAN, sí, ahí colapsaría la OTAN. Dos miembros fundadores. Un miembro fundador ataca a otro miembro fundador. Eso significaría el fin de la OTAN, cosa que estoy seguro Estados Unidos no quiere. Pero digamos que no obstante que el presidente ha dicho por las buenas o por las malas, digamos que no invade. Y ya ha sido claro el pueblo de la isla de que no quieren vender, no quieren ser propiedad de nadie. Entonces, ¿en qué quedaría? Una declaración no pareciera que fuera así. Yo creo que eso acabaría en mayor presencia militar de Estados Unidos en Groenlandia. Si el tema es que Groenlandia tiene una localización estratégica para los intereses de seguridad de Estados Unidos, sobre todo ahora con todo el acceso que se puede, mientras las temperaturas suben en el mundo y toda esta capa de hielo ahora se convierte en aguas navegables, China y Rusia tienen acceso al hemisferio occidental de una manera mucho más fácil por Groenlandia. Eso puede significar una mayor presencia negociada de Estados Unidos, hay una base militar, pueden haber más bases militares. Yo creo que eso se va a resolver de la misma manera que se resolvió el tema del Canal de Panamá, cuando Estados Unidos habla del Canal de Panamá, y hoy día, ¿cuál es el resultado? Menos influencia de China en Panamá y mayor beneficio para los Estados Unidos en Panamá. O sea que Dinamarca le permite una mayor presencia militar. Yo creo que eso podría ser una salida elegante para ambos países, para que Estados Unidos tenga mayor control de un punto estratégico para su seguridad. Porque también es verdad que el presidente es un gran negociante, ¿no? Entonces ya se tiró con lo máximo y va a quedar, lo que él quiere en realidad está más abajo. Claro. Y por cierto, eso él lo dijo claramente en su primer libro, The Art of the Deal, El arte del negocio. Un libro que publicó en los 80. Ahí explica por qué exagera, por qué si él quiere conseguir 100, por qué pide 500. Toda esa estrategia, la manera en que habla, la manera en que usa hipérbole, te la dice en ese libro de hace más de 40 años. Un hombre extraordinariamente transparente que te dice lo que está pensando y no es sorpresa. Esto que pasó ahorita en Venezuela lo venía diciendo ya hace meses. Nadie se tiene que sorprender cuando casi una quinta parte del poderío naval de la primera potencia del mundo está desplegada en las aguas del Caribe. No es por casualidad. Él dijo lo que iba a hacer y lo hizo. Ahora, pero sí es verdad que hay un análisis geográfico, no geopolítico de la isla. Es más, el punto es más cercano a Estados Unidos que Europa, ¿no? América. Pero aparte hay otros intereses, ¿no? Vamos a ser honestos en la isla. Claro. Hay tierras, hay recursos naturales. Minerales raros, recursos críticos para la economía de hoy. Claro. Sí, claro que sí. Entonces, igual que en Venezuela, por cierto. Lo han criticado mucho por decir que quiere el petróleo. Por supuesto que quiere el petróleo. Sí. Pero eso es menos especulativo, ¿no? Yo creo que en Groenlandia no se ha dicho la cabalidad del interés que realmente habría, y creo que tal vez sería beneficioso. Ahora, ¿dónde para? Porque las palabras del presidente tienen consecuencias, ¿no? No es cualquier hijo de vecino. Sí. ¿Crees que ataque México? No. ¿Ha dicho que se va a ir en contra de los carteles directamente? Bueno, debo decir algo que dije cuando trabajé en la Casa Blanca como director de políticas públicas y que lo dije porque era cierto y es cierto hoy. El presidente nunca va a sacar una opción sobre la mesa. Todas las opciones están sobre la mesa. Él no va a descartar, no va a decir en ningún momento voy a invadir porque no le guste a fulano o a mengano. Es una opción. Ahora, creo que es una opción muy poco probable. La situación en México es muy diferente a la situación de Venezuela. Venezuela estaba gobernado por un dictador, un líder ilegítimo que no tenía el control libre y soberano, como hablamos de la soberanía del país. En el caso de México, la situación es muy diferente. Gústele a quien le guste, la presidenta Sheinbaum fue electa democráticamente, no solamente fue electa, arrasó con las elecciones. Sí, no es una dictadura. No es una dictadura, no llegó porque se robó las elecciones, llegó de manera legítima por el apoyo de la inmensa mayoría del pueblo mexicano. Podemos tener un debate sobre si las políticas públicas que implementa son las adecuadas, pero definitivamente es la presidenta legítima del país y por lo tanto esa razón que le facilita entrar al país a extraer al líder ilegítimo para cumplir con otros objetivos no se presenta en México. Colombia. Colombia es una situación muy, muy complicada. Yo creo que ahora vamos a descubrir el nivel de financiamiento y de alineamiento que tenía Petro con Maduro. Y eso creo que lo tiene a Petro temblando. Por eso Petro ahora ha cambiado mucho de discurso y
no voy a decir se ha arrodillado ante Trump, pero casi. Pero se ha cambiado de tenor, ¿no? Se ha cambiado de tenor. Trump es un hombre extraordinariamente pragmático y no voy a decir aceptó la disculpa de Petro, pero fue casi una disculpa. Un hombre que fue a Nueva York a dar un discurso ante la ONU. Él pudo entrar a Nueva York solamente para dar un discurso ante la ONU. ¿Y qué hace después del discurso? Se va a un rally político y empieza a decir, le pide a los norteamericanos, le pide a las Fuerzas Armadas que no obedezcan las órdenes del comandante en jefe, que es Donald Trump. Y entonces le prohíben entrar a Estados Unidos y lo sancionan. Ahora se dice que va a haber una reunión en la Casa Blanca con Petro, le dan un permiso especial para que pueda entrar. Y yo creo que Petro se ha dado cuenta que si no colabora con Estados Unidos, si no se pone en fila, le puede pasar lo que le pasó a Maduro. Petro tiene la visa revocada. En este momento sí, en este momento no puede entrar a Estados Unidos. De entrar a esta visita con Trump sería una excepción que le hacen para que pueda entrar al territorio norteamericano. Se la revocaron en este Se la revocaron quinquenio. después de que fue ahorita, entró a Estados Unidos en septiembre a pedirle a las Fuerzas Armadas que vayan en contra de su comandante en jefe. Sí. Y ahí al momento... Creo que Marco Rubio anunció eso. Así ¿no? es. Y le quitaron el permiso de entrar a Estados Unidos y lo sancionaron a él y a funcionarios del gobierno colombiano. Nunca sabemos a veces con el presidente qué es una declaración del momento y qué no. Hoy anunció que le iba a imponer aranceles de 25% a todo aquel que comerciara con Irán. Sí. ¿Eso crees que sea serio? Eso creo que es serio. Y yo creo que lo que estamos viendo en Irán... Todos los países que han... Yo creo que lo que estamos viendo en Irán es muy, muy serio. El régimen está a punto de colapsar y el mensaje es, si el régimen de Irán usa fuerza en contra de sus ciudadanos, van a haber consecuencias muy serias. Una puede ser una consecuencia militar, otra puede ser una consecuencia de sanciones, como mencionas, muy serias a todos aquellos que comercien con Irán. Todo está sobre la mesa. Pero es una situación que abre una puerta delicada, ¿no? Porque lo mismo podríamos decir de China. También. Creo que es un caso un poco diferente porque no estamos viendo el nivel de represión que estamos viendo en Irán. El gobierno chino es perfectamente capaz de hacerlo. Tú has dicho, no lo estamos viendo. Pero es totalmente capaz, pero también otro principio de la Realpolitik es cosas que puedes hacer con Venezuela, cosas que puedes hacer con Irán, no puedes hacerla con China necesariamente. Es verdad. Entonces, es la Realpolitik, nos guste o no, China es una potencia mundial que está muy deseosa de llegar al nivel de Estados Unidos y tiene un poderío militar que si bien no se compara con el americano, es muy importante. Entonces, en la política internacional a veces se pueden hacer cosas que no nos gustan, pero que son necesarias para avanzar los intereses de tu país. Ahí lo eligieron para ser el presidente de los Estados Unidos, no para ser popular en Bruselas, no para ser popular en Teherán, no para ser popular en Lima, sino para avanzar los intereses de los norteamericanos. De lo que has visto ahorita, el más objetivamente posible, ¿qué nota le pondrías a este gobierno en un año que va a cumplir? Mira, en política internacional, sin duda alguna, en Estados Unidos se dan las notas por letras, ¿no? Una A. ¿Por qué? Porque ha hecho que Estados Unidos regrese al panorama mundial, regrese el liderazgo. Estamos hablando hoy de Donald Trump. ¿Por qué? Porque el hombre hace lo que dice y dice lo que hace, transparentemente. Ha transformado el debate internacional y lo ha hecho de una manera que ha puesto al hemisferio occidental de nuevo en el centro de la atención. Por décadas, Estados Unidos ha ignorado a la América Latina y ahora en la Estrategia de Seguridad Nacional, que acaba de ser publicada en noviembre recientemente, dice la América Latina es esencial para la seguridad de Estados Unidos. Yo creo que esa administración lo tiene muy claro. Así y por eso yo espero que las inversiones americanas comiencen a fluir bastante acá. No sé si viste, pero salió un destape anoche, el presidente de la República, sí, con una reunión clandestina con un hombre de negocios chino. Lo vi. Y hoy día, mira, durante la Guerra Fría, la América Latina se pudo dar el lujo de ser parte de este movimiento de países no alineados, ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética. Hoy día esa no es una opción. Para el presidente Trump, si no estás con Estados Unidos, estás en contra de Estados Unidos. Y esta batalla geopolítica entre China y Estados Unidos va a ser, justa o injustamente, que los países de la América Latina escojan. Y desde mi punto de vista, el socio comercial lógico para la América Latina es los Estados Unidos. Y hemos visto que en las elecciones recientes de los países latinoamericanos, con la única excepción, dos excepciones, Uruguay y México, todas se han ido a la derecha. Cada una de las elecciones han dado un resultado favorable a la derecha
Repito, las dos excepciones son Uruguay y México. Y yo creo que en el Perú también se va a dar algo muy parecido en las próximas elecciones, igual que en Colombia, un mes después de la elección en el Perú. Y a mí me encantaría ver un presidente o una presidenta que vaya a la oficina oval y que se reúna con el presidente Trump y pueda defender los intereses de los peruanos de la misma manera que Trump defienda los intereses de los norteamericanos. A todos nos gustaría eso. Ahora, me diste la calificación en política exterior. Sí. De la frontera para adentro, ¿cómo crees que lo está haciendo Trump? Mira, en política económica creo que también merece una A, porque ha podido hacer que la economía crezca mucho más de lo que los economistas decían que iba a crecer. Pero el reportaje de trabajos creados no lo acompaña. Sí. No lo ha acompañado todavía el reportaje de los trabajos. Va bien, el desempleo va bien, pudiera ir mejor todavía. Mucha gente dice que los aranceles han afectado a la economía, que la inflación, que si bien ha bajado, no ha bajado más por los aranceles. Yo creo que el costo de los aranceles a corto plazo es real. A largo plazo creo que va a poder ayudarle a regresar esa base industrial que se fue por décadas a China, a Vietnam, a México, a otros países, y por lo tanto creo que hay que darle tiempo. Si la economía no mejora de aquí a las elecciones de noviembre, de medio tiempo, creo que va a tener un impacto político en el Partido Republicano, pero creo que la cosa va bien. Creo que la economía norteamericana va por buen camino. Yo creo que él tiene miedo de que le declaren una vacancia, un juicio político. Si ganan los demócratas, probablemente le hacen un juicio político. Ya lleva 2. La probabilidad... En Perú pasa algo que no es normal. Sacan a los presidentes con una frecuencia que en ningún país del mundo sucede. Eso no va a suceder en Estados Unidos. Pero si pierde el dominio de ambas cámaras. Si pierde el dominio de ambas cámaras, creo que, y él mismo lo dijo, le hacen un juicio político. La probabilidad de que ese juicio político resulte en que lo saquen es prácticamente 0, porque necesitan, si bien una mayoría mínima de un solo voto en la Cámara, en el Senado necesitan 60 votos para hacer cualquier cosa y no hay ninguna manera de que los demócratas consigan 60 votos. Sí, así que claro, la probabilidad de que lo saquen es prácticamente de 0. Bestial. Carlos, siempre un gusto conversar contigo. Un placer. Gracias por venir. Gracias. A Edición Especial.